Olá, bem-vindo ao estúdio da Escola Sabática, oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El tema de la lección de esta semana es El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. El versículo para memorizar de esta semana está en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, que dice así: Vi otro ángel que subía del naciente del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Gritó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, diciendo: No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. La lección de esta semana destaca la diferencia, la distinción, el contraste entre la forma de actuar de Dios y la forma de actuar del enemigo de Dios. Vamos a considerar el contraste entre el amor que nos mueve a adorar al Señor y las tácticas coercitivas y forzadas empleadas por el enemigo de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente te motiva a adorar a Dios? El amor es la fuerza impulsora del reino de Dios. Dios nos ama incondicionalmente y es ese amor el que nos impulsa a servir con todo nuestro corazón y nuestra alma. Contrastando con esta realidad de amor y dedicación, tenemos las tácticas del enemigo de Dios, que busca coaccionar, forzar y manipular la adoración mediante amenazas o, por otro lado, mediante recompensas. El poder de la bestia en Apocalipsis 13, también identificado como el cuerno pequeño en Daniel 7 y el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2, muestran cómo el enemigo intenta usurpar la autoridad de Dios e implementar un falso sistema de adoración. Comento también aquí sobre Jesús sanando a un paralítico, demostrando el poder de Dios en acción. Los amigos del paralítico fueron movidos por el amor y la fe para llevar a su amigo a Jesús, incluso enfrentando obstáculos. Esta historia nos muestra cómo el amor de Dios nos impulsa a actuar en contraste con la fuerza y coerción utilizadas por el enemigo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos contra los intentos del enemigo de seducirnos o forzarnos a adorarlo? La respuesta está en una relación profunda e íntima con Jesús. Cuando conocemos verdaderamente el amor de Dios y experimentamos su gracia, como se describe en Efesios 2, 8 al 10, nos volvemos firmes en nuestra fe e inquebrantables en nuestra devoción al Señor. Hoy quiero invitarte a reflexionar un poco sobre la importancia de cultivar esta relación con Jesús. Pídele a Dios que te llene de su amor y te ayude a profundizar tu conexión con Él, para que puedas resistir los intentos, las tentaciones del enemigo de engañar y coaccionar. La lección de hoy habla sobre la perseverancia firme y la importancia de la lealtad a Dios en el tiempo del fin. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y comprometidos con Dios al enfrentar momentos de adversidad? Apocalipsis 14, 12 nos dice lo siguiente: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Estas dos características, guardar los mandamientos de Dios y tener fe en Jesús, son esenciales para aquellos que enfrentan oposición y persecución, especialmente en los últimos días. Al permanecer leales a Dios y aferrarnos a la fe, seremos capaces de resistir los ataques del enemigo y de mantener nuestra adoración al Creador. El conflicto final entre la adoración al Creador y la adoración a la bestia está centrado en el sábado. No es que el sábado sea el punto más importante o más importante que otros aspectos de la ley, sino que el sábado será el punto de distinción entre los dos grupos. Ser leal a Cristo significa guardar los mandamientos de Dios, incluyendo honrar el sábado como el día de descanso establecido por Dios. La Biblia nos enseña constantemente que viviendo por la fe
somos transformados por la gracia divina. Aquellos que siguen a Jesús no solo tienen fe en Jesús, sino que también poseen la fe de Jesús. La calidad de la fe de Jesús se manifestará en sus seguidores en los últimos días, permitiéndoles permanecer fieles incluso ante la muerte, las amenazas de muerte, el decreto de muerte. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para la verdadera prueba que vendrá? La respuesta está, como ya he dicho otras veces, ser fieles en las pequeñas cosas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 10, se nos recuerda lo siguiente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Te das cuenta? Al practicar la fidelidad en nuestro día a día, fortalecemos nuestra devoción a Dios y nos preparamos para enfrentar los desafíos que vendrán. Por lo tanto, hoy te animo a reflexionar sobre tu fidelidad en las pequeñas cosas de la vida y a buscar formas de fortalecer tu relación con Dios a cada día. Pídele a Dios que te guíe y que te capacite para enfrentar cualquier prueba, confiando en su gracia, en su amor, para que puedas permanecer firme en tu fe y en tu lealtad a Él. La lección de hoy nos ayuda a reflexionar sobre el conflicto cósmico y lo que significa tener la fe de Jesús. Ya hemos comentado un poco sobre eso en la lección de ayer. Vamos a volver ahora nuestra atención a la crucifixión de Cristo y entonces vamos a refletir sobre cómo esta experiencia puede ayudarnos a comprender la profundidad de la fe necesaria para enfrentar los desafíos del tiempo del fin. El Evangelio de San Mateo muestra a Jesús colgado en la cruz, sintiéndose abandonado por Dios cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue la verdadera angustia de Cristo. No fue tanto el dolor y el sufrimiento físico, sino el dolor mental, emocional, de alma, de sentirse apartado del amor de Dios, de la presencia de Dios. Incluso en la oscuridad, cargando la culpa, la vergüenza y la condena de los pecados de todo el mundo, Jesús se apoyó en su relación previa con el Padre. A pesar de todo a su alrededor clamando para dudar, para cuestionar a Dios, Jesús no renunció y confió en el Padre hasta el final. La fe de Jesús es un ejemplo de confianza y compromiso inquebrantable. Incluso frente a terribles pruebas, Jesús mantuvo su fe firme en Dios. Esta fe nos es otorgada como un regalo de Dios. Y esta fe es la que nos sostendrá durante los tiempos difíciles que están por venir. Sin embargo, tenemos que entender una cosa. La fe no aparece de la nada. Debemos aprender a vivir por la fe día tras día, tanto en los buenos como en los malos momentos. Cada prueba enfrentada con fe, con confianza en Dios, produce frutos preciosos en nuestras vidas. Cuando nos sentimos abandonados, es la fe que nos mantiene firmes y nos ayuda a resistir. Esta es la fe de Jesús. Quizás ya hayas enfrentado momentos en los que la vida parecía desmoronarse y lo único que quedaba era aferrarse a tu fe. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Cómo lograste resistir? Ahora es el momento de compartir tu experiencia con otras personas y ayudar a aquellos que enfrentan desafíos similares a los tuyos. Entonces, te hago un reto aquí para hoy. Reflexiona sobre el ejemplo de Jesús y busca desarrollar una fe profunda e inquebrantable que pueda sostenerte frente a las pruebas y persecuciones. Pídele a Dios que fortalezca tu fe para que, como Jesús en la cruz, puedas confiar en Él incluso cuando no puedas ver, creer incluso cuando no entiendas y mantenerte firme incluso cuando todo parezca desmoronarse. Que el Señor te bendiga y te dé esta fuerza, hoy y siempre. Cosechamos lo que sembramos.
La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la cadena de impiedad y la persecución que el pueblo de Dios enfrentará en el tiempo del fin. Consideremos lo que esto significa para nosotros y cómo podemos prepararnos para estos momentos decisivos. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17, nos muestra que el pueblo de Dios enfrentará sanciones económicas y un decreto de muerte. Esto está previsto en la profecía bíblica. La persecución comenzará con la prohibición de comprar o vender, a menos que se tenga la marca de la bestia. Muchos cederán, pero aquellos que se mantengan firmes enfrentarán un decreto de muerte. Este tiempo de prueba terrible requerirá fidelidad y resistencia del pueblo de Dios. Gálatas 6, 7 al 9, aunque no trate específicamente de los eventos del fin de los tiempos, presenta un principio relevante para esta situación que será vivida por el pueblo de Dios al final de los tiempos. El texto dice: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El principio de siembra y cosecha es un recordatorio de que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias. Para estar preparado para el tiempo del fin, es vital que cultivemos una vida de fidelidad y obediencia a Dios ahora mismo. Es crucial recordar que el amor de Dios por nosotros nos fortalecerá y nos preservará durante estos tiempos difíciles. Aquellos que permanecen fieles a Dios, a pesar de las pruebas y persecuciones, encontrarán fuerza y consuelo en su amor y en sus promesas. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar la persecución y la marca de la bestia en el tiempo del fin? Debemos profundizar en nuestra fe y relación con Dios, estudiando la palabra de Dios, buscando sabiduría y orientación a través de la oración y cultivando una vida de obediencia y fidelidad. A través de este compromiso diario con Dios, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos que están por venir. Entonces, reflexiona hoy sobre la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso ante la persecución y las pruebas de la vida. Pídele a Dios que fortalezca tu fe y que te guíe en tu jornada espiritual. Recuerda, como ya he dicho aquí, en última instancia, la victoria pertenece a Dios y a su pueblo, y Él nunca nos abandonará. Miércoles, los que siguen al Cordero. En la lección de hoy vamos a analizar el origen de la bestia y la fuente de su autoridad en Apocalipsis 13, 1 y 2. La bestia recibe poder, trono y gran autoridad del dragón, que es identificado en el Apocalipsis como Satanás. Satanás trabaja a través de poderes terrestres, como el Imperio Romano, para perseguir e intentar destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tendrá sus seguidores fieles que nunca se someterán ante la bestia y su poder. Apocalipsis muestra un contraste significativo entre aquellos que siguen a la bestia y aquellos que siguen al Cordero. Mientras que toda la tierra sigue a la bestia, un grupo de fieles sigue al Cordero, que es Jesucristo. No hay punto medio ni posición neutral. Debemos elegir de qué lado estamos. Aquellos que permanecen fieles a Jesús, incluso ante la persecución y la tribulación, estos encontrarán fuerza y consuelo en sus promesas. En San Mateo 10:22 se nos recuerda que todos odiarán a los seguidores de Cristo por causa de su nombre, pero aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Te acuerdas? Para prepararse para enfrentar a la persecución y permanecer firme hasta el fin, es esencial cultivar una relación íntima con Dios y vivir una vida de fe y obediencia a Él. Debemos profundizar en nuestro estudio de la palabra de Dios, buscar orientación a través de la oración y fortalecer nuestra fe al enfrentar pruebas y dificultades. Hoy considera la importancia de elegir seguir al Cordero y permanecer fiel a Él, incluso ante la persecución y las pruebas. Pídele a Dios que te fortalezca, ¿no? que fortalezca tu fe, tu experiencia, que te guíe en tu viaje espiritual.
Recuerda que al final la victoria es de Dios y de su pueblo, y Él nunca nos abandonará. Yo no me canso de repetir eso. Jueves, Jesús, nuestro único mediador. La lección de hoy habla de la importancia de Jesús como nuestro único mediador, especialmente cuando consideramos el poder religioso que a lo largo de la historia ha intentado usurpar, ocupar este lugar que pertenece solamente a Jesús. Ahora, imagina que no sabes nadar e intentas cruzar un río caudaloso y necesitas a alguien para ayudarte a llegar al otro lado. ¿Tú confiarías en alguien que también no sabe nadar y que está luchando por cruzar el río? ¿Confiarías tu vida a los cuidados de una persona así? Es muy probable que no. Esto es lo que sucede cuando buscamos otros mediadores entre nosotros y Dios, cuando confiamos nuestra relación con Dios a otra persona, o a una organización, o a una iglesia. En el Nuevo Testamento hay un versículo que nos recuerda la verdadera naturaleza de Jesucristo como nuestro único mediador. El texto dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús es el único capaz de conectarnos con Dios, porque Él es divino y humano a la vez. Por eso Él comprende perfectamente nuestras necesidades, ¿eh? Y es capaz de representarnos ante el Padre Celestial. A lo largo de la historia, el cristianismo apostatado ha intentado ponerse en el lugar de Jesús, asumiendo esta prerrogativa y este privilegio que solo pertenece a Dios y a Jesús. Estas acciones son llamadas en la Biblia de blasfemia, porque solo Jesús puede ser nuestro verdadero mediador. Y como Él mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La lección de hoy nos enseña la importancia de reconocer y aceptar a Jesús como nuestro único mediador. Cuando intentamos encontrar a otras personas o a alguna institución religiosa, una iglesia, para desempeñar este papel de conectarnos a Dios, estamos confiando en puentes inestables que no nos llevarán con seguridad a nuestro destino espiritual. Solo Jesús puede ser el puente perfecto entre nosotros y Dios. Entonces, a medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual, recordemos siempre confiar solo en Jesús como nuestro mediador. Debemos resistir la tentación de buscar otros poderes religiosos para desempeñar este papel y, en cambio, enfocar nuestra fe y esperanza solamente en Cristo, el único que tiene el poder y la autoridad para conectarnos con el Padre Celestial. Viernes, para estudiar y meditar. Hoy vamos a empezar reflexionando sobre una cita de Elena de White, que dice: desde el origen del gran conflicto en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Conflicto de los siglos 639. Bien, la adoración y la creación están intrínsecamente relacionadas. Las cuestiones que involucran la marca de la bestia giran en torno a la adoración a Dios y si Él es digno de ser adorado. Ahora vamos a analizar dos preguntas importantes. Primero, ¿cuáles son los principios básicos detrás de la reivindicación de autoridad de la bestia? ¿Cómo pueden estas actitudes alojarse o entrar en nuestro corazón y engañarnos, quizás de forma imperceptible? Bien, los principios básicos detrás de la reivindicación de autoridad de la bestia están enraizados en la búsqueda del poder, el control y la sustitución de la autoridad de Dios. Estas actitudes pueden alojarse, pueden entrar en nuestro corazón de una manera imperceptible. ¿Sabes cuándo? Cuando comenzamos a priorizar nuestros propios intereses, nuestros deseos, en detrimento de la voluntad de Dios. Debemos estar siempre vigilantes y humildes, reconociendo que nuestra verdadera autoridad y orientación provienen únicamente de Dios. Otra pregunta: ¿sería Satanás solo una superstición primitiva? ¿Cuál sería tu respuesta a alguien
que insiste en negar la existencia del enemigo. Bien, Satanás no es solo una superstición primitiva. La Biblia describe claramente la existencia de Satanás como un ser espiritual real que se opone a Dios y que busca engañar a la humanidad. Para responder a alguien que niega la existencia del enemigo, es importante señalar las evidencias bíblicas de la existencia de Satanás y destacar que al negar su existencia, en realidad le estamos dando más poder para engañarnos y alejarnos de Dios. En este contexto, debemos recordar el papel central del sábado como un memorial eterno de nuestra identidad y de la creación también. El sábado nos recuerda que somos humanos, que tenemos valor, ¿no? Y que el Creador es digno de adoración. Así que debemos apoyarnos mutuamente en la búsqueda de la verdad y en la adoración a nuestro Creador, reconociendo la importancia de unirnos en la batalla real que hay entre la verdad y el error, y así podamos resistir las tentaciones de alejarnos del camino de Dios. Muy bien, por aquí concluimos nuestro estudio de esta semana. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana para empezar el estudio de una nueva lección. Un fuerte abrazo. Bendiciones.